Una de las cuestiones con los hijos es que como padres, el mayor miedo que tienes es que le pase algo a tus hijos, es que tus hijos sufran. Cualquiera que sea padre lo sabe. Ahora, como padre, tienes que comprender que es inevitable. No vas a poder evitar que tus hijos sufran. Tus padres hicieron todo lo posible para evitar que tú sufrieras. ¿Lo consiguieron? No. Por tanto, tú como padre tampoco lo vas a conseguir. Es noble. Está bien que como padres se preocupen en que tus hijos sufran lo menos posible. Eso es fantástico y maravilloso. Pero la solución no es encerrarlos en una burbuja de cristal, no es sobreprotegerlos para asegurarme que nunca les va a pasar nada. Porque cuando los sobreproteges, lo que causa es que ese niño no vive la vida, se empieza a ser débil. Un día tarde o temprano va a salir de esa burbuja de cristal y cuando salga, prepárate. ¿Sí? Y son los típicos niños que cuando van a la universidad y salen de casa, ahora sí que sí hacen un desmadre. Entonces, eso no es sano. Tienes que hacer las paces con que en la vida hay sufrimiento y que a tus hijos les van a romper el corazón. Es un hecho, les van a romper el corazón y van a intentar reírse de ellos, le van a engañar, o sea, van a vivir más o menos lo mismo que viviste tú. Entonces, la mejor forma de criar a unos hijos es enseñándoles, no prohibiéndoles como tal, sino enseñándoles, tratando de razonar con ellos. Obviamente varía mucho dependiendo de la edad de que los niños tienen. Pero aquellos de ustedes que son padres saben que cuando son muy pequeñitos, cuando tienen 3, 4 años, normalmente le dices, haz esto y lo hacen, haz lo otro y lo hacen, simplemente porque mamá o papá lo dicen. Pero cuando ya llegan por ahí de los 7, 8 años, ya empiezan a pensar por ellos mismos. Y entonces viene y ¿por qué? ¿Y el por qué? Y quieren entender. Y un poquito más adelante de eso, ahora no solamente tienen la capacidad de pensar, sino que ya se empiezan a sentir independientes, ya se empiezan a sentir ellos mismos y quieren desarrollar su propio cerebro, su propia mentalidad. Y entonces ahora ya empiezan a querer hacer las cosas a su manera y no a la tuya. No es rebeldía, es que se están tratando de descubrir a ellos mismos, están tratando de formarse a ellos mismos. Por duro que parezca, la mejor forma de tratar a los hijos es igual que como tratas a un adulto. Y en lugar de estarle controlando, estarle enseñando. Darles explicaciones al nivel que los niños lo pueden llegar a comprender. Tienes que adaptar la explicación al nivel de ellos. Por supuesto, finalmente, eres tú quien tiene que tener la decisión final. No puedes dejar a elección del niño las decisiones básicas de la vida. Por supuesto que no. Pero a la hora de criarlo, lo mejor es hablar con ellos, es explicárselo. Si tú le dices porque sí, eso no es un motivo. Quiero decir, si tú con un amigo o con alguien de tu familia te dice, haz esto y tú dices, ¿por qué? Porque sí. ¿Tú qué sientes cuando a ti te dicen porque sí? ¿Tú qué sientes cuando te dicen porque lo digo yo? Entonces, primero te sientes atacado. Segundo dices, y a mí que me importa lo que tú digas. ¿Soy tu esclavo acaso? ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque tú lo dices, ¿quién eres tú? ¿Dios? Entonces, todas esas contestaciones que tú le das a tus hijos, pregúntate, ¿cómo me sentiría yo si mi mejor amigo me lo dijese? Lo mandaría a la mierda, ¿verdad? Por eso te mandan tus hijos a la mierda. Quizás no con esas palabras, pero muy parecido. Porque un niño que ya razona no puede tener como respuesta, porque vives bajo mi techo y yo soy quien paga las facturas y se hace lo que yo digo. ¿Verdad? Creo que no soy el único que recibió esa respuesta cuando niño. Porque tienen que pensar una cosa. Como padres, finalmente tus hijos aprenden de ti.
Cuando tú le dices, porque yo soy el que paga y por tanto me tienes que obedecer, le estás enseñando subconscientemente a tu hijo que el que paga manda. Por tanto, estás haciendo que tu hijo subconscientemente crea que cuando cualquier persona venga a pedirle algo, si le pagan, lo tiene que hacer. Entonces, luego como adultos, llegan al trabajo, tienen un jefe que abusa de ellos, pero como paga, le tengo que obedecer. Y tienen todas estas personas que no son capaces de expresarse, que le tienen miedo a su jefe. Y tu jefe no tiene poder sobre ti, no es tu autoridad. Tu jefe te paga por un trabajo y tú no haces lo que tu jefe te dice porque le debas obediencia y sumisión. Tú haces lo que tu jefe te dice porque te paga por ello. Es un acuerdo. Pero ¿cuántas veces has sentido miedo a un jefe? A tu jefe no le deberías de temer. Entonces, tienes que pensar en lo que causa detrás. Cada vez que obligas a tu hijo a que haga algo sin que el niño entienda el por qué, no funciona. Eso causa opresión. Y entiendo que como padre, la labor de padre no es de 8 a 1 y de 3 a 5. La labor de padre es 24/7, es 365 días al año, es todo el día. Y entiendo que llega un momento en el cual pierdes los nervios, te pierdes y reaccionas y actúas como actúas. Es totalmente normal. Sin embargo, lo que mejor te puedo recomendar es, eso es normal. Después de haber reaccionado de esa manera, cuando te des cuenta y estés más calmado, más calmada, llama a tu hijo, a tu hija. Dices, mira cariño, a veces todos perdemos el control. Y hace un rato perdí el control yo. Y cuando te dije que lo hicieras y te callases porque lo mando yo, no es la mejor manera. Pero papá, mamá a veces también se enfadan. Entonces, ahora te voy a explicar por qué tienes que hacer esto. Entonces, primero le estás enseñando a tu hijo que todos reaccionamos, que nos enfadamos y que a veces perdemos el control. Segundo, le estás pidiendo una disculpa porque verdaderamente no se merecía que le tratases de esa manera. Tercero, le estás dando una explicación para que el niño comprenda. Entonces, ahí le estás educando en el manejo de sus emociones, le estás educando para que entienda, para que comprenda lo que quiera, el problema o la situación que quiera que esté habiendo. Así que lo mejor que funciona es cómo harías si no fuese tu hijo y fuese un adulto. Porque cuando el resto es tu miedo a que sufran, dentro de eso, tienes que tratar de educarles en todas esas situaciones donde el sufrimiento puede ser muy desastroso. Pero todo lo que tratas de prohibirle a tus hijos, ellos no entienden el por qué. Ellos no entienden el por qué no deben fumar o no entienden nada de eso, son muy pequeños, no lo comprenden. Y si tú se lo impones como regla, les genera curiosidad, no es rebeldía, es curiosidad. Tú vas a una tienda y ves cartelitos por todos lados de no tocar, y hay una parte en tu subconsciente que ahora lo quiere tocar, ¿verdad? Aún como adultos el día de hoy, porque te genera la curiosidad de ¿qué pasa si lo toco? Tienes que aceptar que tus hijos tienen que descubrir la vida, y para descubrir la vida van a disfrutarla y van a sufrir. Les va a pasar las dos cosas. Y lo que como padre puedes hacer es enseñarles cómo manejar el sufrimiento, cómo manejar el dolor. Y en situaciones donde su vida o integridad pueda estar en riesgo, ahí los protege. Pero el resto, deja que lo descubran. Necesitan descubrirlo a través de su propia experiencia. Como padre o madre, te toca aceptar esa inseguridad, aceptar esa incertidumbre que no quieres aceptar. Mira. Todos los temas graves que tú temes que a tus hijos les pase algo,
son los primeros que te tienes que sentar a hablar con ellos. ¿Tienes miedo de que empiece a fumar, se metan las drogas? Siéntate a hablar con ellos acerca de ese tema. Mi papá fumaba, mi mamá fumaba cuando éramos niños. Mi hermana es mayor que yo. Y cuando llegó la época en la cual está el riesgo de que puedan fumar, estábamos en el salón de mi casa y mi papá llamó a mi hermana, estaba ahí viéndolo, y le dijo, mira, estás en una edad en donde te van a ofrecer fumar tus amigos o en algún lugar. Y para que un idiota no te lo explique bien, te voy a explicar yo cómo se fuma. Y agarró un cigarro, se lo puso en la boca, lo encendió y dijo, mira, esto es un cigarro, así se enciende, así es como se fuma, así es como... Toma, ¿quieres probar? Y mi hermana dijo, no quiero probar. Mi papá me miró y me dijo, cuando tú tengas su edad te enseño a ti. Mi hermana y yo nunca hemos fumado. Le di una calada a un tabaco por primera vez con 23 años en la universidad, por curiosidad. Fue el último cigarro, ni siquiera me lo fumé. Pero mi papá, no, a pesar de que ellos fumaban, no querían que nosotros fumásemos o no querían que lo viésemos como una forma de rebeldía. ¿Qué quieres? Eso, toma, yo te enseño a fumar. De manera que todo lo que tratas de hacer como secreto, oculto, prohibiciones, piénsenlo como les dije antes. ¿A tu mejor amigo le puedes prohibir algo? ¿Verdad que no? ¿Por qué crees que a tu hijo sí? Porque es tu hijo. ¿Entiendes? Entonces, la mejor relación que vas a tener siempre con tus hijos es, aunque sean niños, tratarles como tratas a un amigo, como tratas a un adulto. Y sé que esto es duro porque el sentimiento que tienes dentro no es el mismo que el de un amigo. Lo entiendo. Pero es la relación más sana que puedes tener con ellos. Cerca de los castigos, cuando les castigas, la mayor veces que castigas a tus hijos, les castigas por tu frustración, por tu enfado. Ok, vale, ellos hicieron algo incorrecto, estamos de acuerdo, pero tu castigo y la medida y el tamaño de tu castigo no es en proporción a su error, es en proporción a tu enfado. Entonces, te reprueba un examen, te suspende un examen, y ahora le castigas sin la computadora, sin ver tele, sin el teléfono, sin postres en la comida, sin salir al cine, y lo único que le permite es respirar porque no se lo puedes quitar. Entonces, le quitas absolutamente todo y no solamente eso, actúas enfadado con él o con ella durante ciertos días o durante... ¿Qué le estás enseñando a tu hijo con eso? Le estás enseñando a imponer su poder, a sobrepasarse, a abusar y lo peor de todo, a no perdonar. Respira. Porque tu enfado, tu castigo nace de tu propia frustración, de tu propio miedo de no soy una buena madre, no soy un buen padre, va a sufrir en el mundo, si no estudia y no aprueba, le va a ir mal en la vida. Y toda esa frustración y decepción que está en ti, se la lanzas a tu hijo, que no tiene culpa ninguna. Si tu hijo reprueba un examen, lo que mejor puedes hacer es elegir una cosa que sabes que al niño le gusta. Porque tú a un niño tienes que comprender algo. A un niño tú no le puedes decir, cariño, tienes que estudiar para que puedas ir a la universidad y tener un buen trabajo y una buena vida. Porque no tienen ni la menor idea de lo que les estás hablando. Te pongo un ejemplo. A todos aquellos de ustedes que tienen menos de 45 años, aprox, si yo te digo, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer sano, un día vas a ser viejecito, y cuando seas viejecito quieres tener una buena salud y quieres poder disfrutar de tu vejez y no estar todo jodido con 25.000 enfermedades y aquellos que están por debajo de 40 años, lo que les acabo de decir dicen bla, 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 bla. No resuena nada. Porque tienes 30, 20, 30, 35 años, la vejez, la tercera edad, queda tan lejos que dice, ya llegaré, cuando llegue ya veré. Si tú tienes esa actitud como persona adulta,
Y esa irresponsabilidad hacia tu vejez, ¿cómo carajos quieres que un niño de 10, 11, 12, 13 años comprenda la importancia de ir a la universidad? No lo entienden. Un niño de 10 años me preguntó, Chivagán, es que a mí no me gusta hacer las tareas, no me gusta estudiar, no entiendo por qué lo tengo que hacer y me fastidia hacerlo. Pregunté, ¿tienes celular? Dijo, sí. ¿Cuánto costó tu celular? 7,000 pesos mexicanos. Ok. ¿Alguna vez has trabajado? ¿Alguna vez te han pagado por trabajar? Me dice, sí, mi papá me paga 20 pesos por limpiar el coche. ¿Te gusta limpiar el coche? No. Ok, dime, ya sabes matemáticas. ¿Cuántos coches tienes que lavar para comprarte el celular? Y ahí empezaron, había un montón de chamacos y empezaron, yo, 40 coches para el celular. Por eso estudias. ¿Okay? Estudias para no limpiar coches. Y entonces el niño dijo, en la madre. ¿Okay? Luego le dije, ¿y te gustan tus tenis? ¿Cuánto cuestan tus tenis? ¿Cuánto cuesta tu computadora? Mira, ¿cuántos coches vas a tener que limpiar cuando seas grande para poder comprártelo tú? Y al niño le cambió el foco. Si yo le digo, para tener una buena vida, para poder vivir bien de adulto y tengas tu casa, no saben. Con 12 años no quieren una casa. Con 12 años quieren un celular. Quieren unos tenis buenos, ¿comprenden? Entonces primero nos tenemos que adaptar y explicárselos a su nivel. Y comprender que ellos no saben, ni siquiera con 15, 16 años. Con 15, 16, 17 años, toda su atención está en las hormonas, principalmente. Y para ellos lo más importante es el amor y la sexualidad. No, los estudios no comprenden nada más. Entonces, tienen que ser hábiles a la hora de buscar cómo se lo explica para que lo entiendan a su nivel, con sus palabras. Entonces los niños comprenden. Y les quieres castigar. Reprobaste un examen, ok. Vamos a hacer una cosa. Tu responsabilidad es estudiar y aprobar. ¿Te encanta el celular? Muy bien. Estás castigado sin celular hasta que apruebes. Si tú le dices a tu hijo, estás castigado sin celular un mes, el niño sabe que solamente tiene que esperar un mes para recuperar su celular. Pero eso no implica que tenga que estudiar, no implica que tenga que hacer las tareas, no implica nada. Porque la condición es, en un mes tengo mi celular. Y entonces pasa el mes y te dice, mamá, me dijiste que un mes, eres una mentirosa, ya no puedo confiar en ti. Y tienes razón. Porque el trato fue un mes y el mes ya pasó. Si tú le dices al niño, cuando apruebes el próximo examen, te devuelvo el celular. Cuando me muestres todas las tareas hechas, te devuelvo el celular. Cuando tu profe me diga que te estás comportando bien, te devuelvo el celular. El niño ahora sabe cuál es el objetivo al cual tiene que llegar. Quiero mi celular, tengo que aprobar el examen, tengo que hacer mis tareas, tengo que... ¿Comprenden? El resto es tu impulsividad de sin celular y sin computadora 3 meses. No. Es bien sencillo, cariño, mira, las cosas son así. ¿Tú quieres tu celular? Sí. Aprueba el examen, es así de sencillo. Está en tu mano. Está de tu mano, está de tu parte el tener el celular o no. No soy yo quien te lo está quitando, eres tú. Porque en el momento en el que apruebes, te prometo que te lo devuelvo. Y el niño va a vivir la frustración, pero tarde o temprano va a entenderlo. Y va a decir, quiero mi celular, tengo que aprobar. Pero va a entender que la responsabilidad está de su lado completamente. El resto es abuso. Y dice, reprobaste, no tienes el celular hasta que no apruebes, pero puedes ver la tele. Y mamá, papá, te sigo queriendo, solamente quiero que entiendas que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, es tu parte de la responsabilidad. A día de hoy no comprendes el por qué, no importa, es lo único que te pido. Y no tienes que permanecer enfadado y cada vez que te hable, a mí ni me hables hasta que no apruebes. No, eso es abuso. Respira.
Dime, ¿a ti te gusta cuando tu jefe te trata de esa manera? ¿A qué no? De hecho, como adulto, tú no permites que nadie te trate de esa manera. A tus hijos no los debes de tratar así. Vuelvo a repetir, en un momento de desesperación, de perder los papeles, es normal, perdónate. Pero luego, según te des cuenta, corrige lo más rápido posible. Rompe tu orgullo, humíllate con tu propio hijo diciendo, cariño, a veces mamá y papá también se equivocan y a veces perdemos el control y tú también a veces lo pierdes. Y cuando perdemos el control decimos cosas que no pensamos, actuamos de manera que no son las más adecuadas y bueno, a todos nos pasa. Así que no debí haber actuado de esta manera, te pido perdón y sin embargo tienes que entender que tu responsabilidad es estudiar, hacer tus tareas o leer. No significa que no le castigues o le levantes el castigo, no tiene nada que ver. ¿Comprenden esto? Y les garantizo que no vas a perder autoridad ante tus hijos. Ese es el problema, que tú quieres tener autoridad ante tus hijos. Y eso nace de un problema tuyo en tu interior, de un problema de confianza y de seguridad en ti. No es bueno que tus hijos te vean como autoridad. Lo bueno es que te vean como referente, como inspiración y como, ok, es el que me paga el celular y a cambio me pide que estudie. Ok. Imponerte sobre tus hijos no es sano. Y de ahí en fuera, cuando quieren vivir una experiencia, tú valoras cuál puede ser el daño. Si el daño puede afectar a su integridad física, entonces actúas al respecto. Si no, deja que se lastimen. Deja que descubran la vida. Deja que... ¿Tienes miedo de que tus hijos tengan sexo? Es ridículo. No lo vas a poder evitar. Tus hijos van a tener sexo. Y no solamente no lo vas a poder evitar, sino que no vas a poder evitar cuándo va a suceder. Y cuando suceda, no debes tratar de impedirlo. Si tú a tus hijos, una vez que empiezan a tener deseo sexual, o que de hecho empiezan a tener sexo y te enteras, tratas de impedírselo, les estás reprimiendo en su sexualidad. Estás convirtiendo el sexo en un tabú y les vas a crear un complejo sexual. Porque en su cuerpo ya sienten el deseo sexual. Quiero decir, ¿a ti te gusta vivir frustrado sexualmente? ¿Te gusta sentir deseo sexual y sentirte frustrado y que no lo puedes ejecutar? No. ¿Por qué le causas eso a tus hijos? Respira. ¿Porque tienes miedo de que se embaracen? ¿Porque tienes miedo de una enfermedad sexual? Habla con ellos. Habla con ellos, explícaselo. Okay. En el momento en el que veas que empiezan a tener apetito sexual, compras 10 cajas de preservativos y los pones en un bote, en una gaveta, en una cajonera en tu casa y les dices a tus hijos, cariño, desde el día de hoy hasta que salgas a vivir por tu cuenta, esta gaveta va a estar llena de preservativos y jamás los vamos a contar. Y cada vez que quieras usar uno, ven, lo agarras de ahí y lo utilizas. Porque todos sabemos que cuando empezamos a tener sexo nos da vergüenza ir a comprar preservativo. A todos nos ha pasado. Y en muchas ocasiones no lo utilizan porque les da vergüenza o porque no tienen el dinero o porque tienen el desconocimiento. Eso fue lo que hizo mi papá. Desde que mi hermana tuvo 13 años hasta que yo me fui a la universidad, en la gaveta habían N cantidad de condones, siempre, absolutamente siempre. Y mi hermana y yo los agarrábamos, porque nos daba pena ir a comprarlos. Íbamos a tener sexo, aprovechábamos cuando no estaban, íbamos a la gaveta, agarrábamos uno, cerrábamos y nos íbamos. Como habían un montón, parecían que no estaban contados, pero obviamente mi papá los iba reponiendo. Pero no sabía si era mi hermano o yo quien los usaba, al menos. ¿Entiendes? La salud de tus hijos no se evita a través de cohibirlos
o de limitarla, sino a través de la educación, de explicarle, mira cariño, el sexo es fantástico, el sexo es maravilloso y tienes que disfrutarlo y tienes que tener sexo con quien te apetezca, pero tienes que saber que como toda la vida hay algunos riesgos. Y si quieres tener mucho sexo y disfrutar mucho del sexo, te voy a explicar las cosas que tienes que hacer para que te protejas y puedas tener mucho más sexo y disfrutarlo mucho mejor. Y una de ellas es que hay enfermedades. Y estas son las enfermedades más graves y se transmiten de esta manera. Y para evitarlo, pues está el uso del preservativo y les das tú una clase de sexualidad. No es responsabilidad del colegio, no es responsabilidad de los profesores, es responsabilidad tuya como padre. Tienes que afrontar tus tabús y tus vergüenzas para sentarte con tus hijos y explicarles acerca del sexo con total naturalidad. Porque es totalmente inevitable. Y como hijos, si ustedes lo vivieron, es frustrante tener deseos sexuales y que tus padres te traten de encarcelar para que no los tengas. Eso no es sano, no es bueno. Muchos de ustedes lo vivieron, ¿verdad? ¿Te gustó vivirlo? ¿Te gustó tener a tu papá casi como un investigador que te persigue, que te... El estar con la persona que te gustaba, darle un beso y estar preocupado de que tu papá esté por ahí mirándote, no es agradable. ¿Okay? Además, como sientes ese deseo sexual y lo quieres ejecutar, empiezas a besarte con tu pareja, y en el fondo sientes que estás haciendo algo malo, porque sabes que como papá o mamá se enteren, se van a enfadar contigo porque estás teniendo sexo. ¿De verdad es así como quieres que tus hijos disfruten de la sexualidad? Que para mí eso no es el sexo. A mí sería, hey, cariño, disfruta del sexo, diviértete, solamente sé prudente, sé responsable. Respiren el nudo en el estómago. Esos padres que cuando nace su hija, si es mujer, el mismo día del nacimiento van a comprar una escopeta. Así le dicen en España. Cuando una mujer tiene una hija, felicitan al padre y dicen, ¿ya tienes la escopeta? ¿Lo dicen aquí también? No. Es la escopeta para apuntar al primero que sea, al primer hombre que sea. A manchallero. Manchallero. Todo ese tipo de comportamientos no van a ayudar en nada ni a tus hijos, ni a tu relación con ellos. Porque luego, además, si por lo que quiera que sea tus hijos tienen un problema amoroso o sexual, no te lo van a contar a ti. No se van a atrever a... Si se les rompe un preservativo, si un día no lo utilizaron porque el calentón les ganó, no te lo van a contar a ti. Porque saben que la bronca, el castigo, el drama, como si tú no hubieses tenido tus deslices, como si tú no te hubieses calentado alguna vez y hubieses tenido sexo sin condón porque te ganó. Y entonces, ahora, no se atreven a contártelo y cuanto más tardan en contártelo, más grave puede ser. ¿Comprenden? Y luego encima, no te lo cuentan, tarde o temprano a lo mejor te das cuenta. ¿Pero por qué no me lo contaste? Tú sabes que a mí me lo puedes contar todo porque yo te apoyo en todo. Mientras que si como mamá o papá tú le enseñas, mira cariño, en la vida es normal cometer errores, en la vida es normal equivocarnos y meter la pata. Y cuando metemos la pata y cometemos errores, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros errores, pero tenemos que perdonarlos. Y yo, de pequeño, cometí errores y me perdoné por ello, aprendí de ello y acepté las consecuencias. Entonces tú vas a cometer errores, te vas a equivocar, pero quiero que sepas que mamá y papá van a estar aquí para apoyarte, para ayudarte, para que entiendas y aprendas de los errores que puedas cometer a lo largo de la vida. Así que cuando quieras contarme algo, me lo puedes contar y haré mi mayor esfuerzo para tratar de ayudarte a entenderlo, a aprender, a solucionarlo,
si han hecho algo de todo lo que he dicho que no es lo adecuado, es normal. Perdónate. Nadie te enseña cómo ser madre o padre. Y ustedes lo saben, los que son madres y padres. 25.000 libros no sirven de nada. Solo la experiencia te enseña cómo serlo. Por tanto, como madre o padre, has hecho hasta ahora lo mejor que has podido. Y has hecho lo que tú creías más factible o mejor para ellos. Tienes que entenderlo, tienes que perdonarte y considerar lo que estoy diciendo para ir haciendo ese cambio. Y vuelvo a repetir, porque sé que no se les termina de quedar. Considera, a la hora de educarlos, tratarlos como un adulto, como un amigo. Cuando los tratas como niños, no les permites que entiendan, no les permites que maduren. Entonces hay que tratarlos como adultos, pero a su nivel. Eso quiere decir no imponerte, sino explicarles. Y cuando hablas con ellos, piensa, si en lugar de ser mi hijo fuese un amigo, ¿cómo se lo diría? Esa es la mejor manera de decírselo. Si fuese un buen amigo. No te digo tu madre o tu padre porque todavía no entiendo por qué sigues discutiendo con tu madre y con tu padre como adulto, que no tiene ningún sentido, pero esa es otra clase. Por eso te digo, como hablas con un buen amigo o una buena amiga.